¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es una nueva edición de Chat Político. Estamos en la recta final. Ustedes se han puesto a sacar la cuenta. Nada, falta para definir quién va a ser nuestro presidente en estas próximas elecciones en unos días más. Con final abierto. ¿Será tan así? Es lo que están indicando distintas consultoras. Un escenario bastante parejo en cuanto a los números. Y esto indica que se estará peleando voto a voto. Al menos ese es el panorama que están poniendo sobre la mesa distintas consultoras. Y bueno, y de este lado nosotros, la ciudadanía, con tal vez un voto ya definido, otros tal vez con algunas dudas, con un debate que tal vez ha dejado más dudas que certezas. Digo esto porque hay muchos que coinciden en que no hubo tal vez propuestas muy claras, sí, mucho ida y vuelta, por sí o por no, mucho chicaneo, pero pocas definiciones. Pero en definitiva, el debate nos dejó ver a los candidatos de otra manera, además con una modalidad diferente a los debates anteriores, y muchos han coincidido en que estuvo muy interesante. Vamos a hablar del debate, de cómo está el panorama, el escenario político, al menos ahora. ¿Cuál es el escenario que se van a tener que enfrentar también los candidatos, ya pensando en una posible presidencia, tanto de Milei como de Sergio Massa? Lo vamos a analizar con Aníbal Urios, de DC Consultora, es consultor político, licenciado en Ciencias Políticas. A él le vamos a estar preguntando cómo está el panorama, cómo dan las últimas encuestas, porque ellos vienen trabajando semana a semana, ¿sí?, con los números y sobre todo con la opinión pública. Eso por un lado. También vamos a hablar con la politóloga de la Red de Politólogas de Mendoza, Liliana Díez, cómo vieron el debate, cómo lo analizaron, cuál es el panorama que han justamente visto ahí desde la Red de Politólogas, y que ella de alguna manera nos dé su visión y también su análisis de cómo está hoy este escenario político, cómo está cada uno de los candidatos. Pero nos vamos a meter también con la economía, con, en este caso, las pequeñas y medianas empresas, porque la Asamblea APYME se ha pronunciado, la CAME se ha pronunciado también a nivel nacional, y nosotros vamos a estar hablando con Rubén Palau, presidente de la Delegación Mendoza de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, para ver cómo ven este panorama, también cómo están en la actualidad en medio de una situación económica que nos afecta a todos, a los trabajadores, trabajadoras, a los sectores productivos, y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas más que a las grandes, porque hay que decirlo, hay grandes empresas que en esta crisis también están teniendo muy buenos réditos, ¿no? Son las reglas del mercado, dicen muchos. Bueno, vamos a estar hablando de esta realidad que están viviendo las pequeñas y medianas empresas en Mendoza hoy con Rubén Palau. Va a ser un programa muy interesante, así es que les decimos a ustedes que se queden ahí del otro lado. Ya saben, en redes, en Twitter estamos como Señalú TV, en Facebook como Señalú y en Instagram como Unidiversidad. Si quieren, nos dejan algún comentario sobre lo que opinan de este panorama previo a las elecciones presidenciales. Nos vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta. Bueno, aquí estamos, después de la pausa, en este nuevo bloque de Chat Político, y obviamente vamos a estar hablando, ya lo decíamos en la introducción, en el primer bloque, es indudable que vamos a hablar del panorama, cómo está en estos días el panorama político aquí en la República Argentina. Tiene que ver primero con lo que sucedía, también analizar un poco lo que sucedía el último fin de semana, con un debate que muchos entienden tuvo un ganador, un perdedor, pero sobre todo que ha generado en la opinión pública esta sensación de que propuestas tal vez pocas. Nos lo vamos a hablar con Aníbal Urios, que es licenciado en Ciencias Políticas, además es un consultor político a quien muchos medios obviamente tratan de contactarlo para hablar de los temas políticos. Es de DC Consultora y está aquí con nosotros a través de una videollamada. Como siempre, Aníbal, muchas gracias por responder a la convocatoria que te hacemos. No, buenas tardes, y siempre muy amables de la llamada y poder compartir distintos análisis que en estos tiempos entre todos es más fácil aclarar panoramas. Bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Tendrán el panorama claro los indecisos? Porque se hablaba mucho de lo importante que van a ser esas personas a la hora de los comicios del próximo fin de semana para elegir presidente de la Nación. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes desde la consultora?
Bueno, mirá, nosotros siempre tratamos de hacer el análisis sobre el indeciso. Nosotros indeciso llamamos no solo al que te dijo quién no va a votar o todavía no sabe a quién emitir su voto, sino aquel que por ahí te manifestó su intención de voto sobre un determinado candidato, pero no está realmente convencido, ¿no? Que tiene alguna duda. Ese es el que puede cambiar el voto hasta el mismo día de la elección. Y en la Argentina, ese caudal, que a veces no se demuestra en una encuesta, porque por ahí te aparece indeciso aquel porcentaje mínimo, pero después se amplía con esto que yo te menciono. Sí. Entonces es muy difícil saber el número exacto. Ese es el que termina definiendo las elecciones, que te puede votar a Macri para sacar a Cristina, votar a Cristina para sacar a Macri y ahora votar otra cosa para sacar a los otros dos que venían y no le gustaba. Claro. O sea que es muy difícil. No es partidario a nada, no es un fanático y es de diferentes clases sociales. Es muy complejo analizar. Muchos somos nosotros mismos, sí, ¿no? Tal cual. Es real eso. Aníbal, ¿cómo está el escenario a días nada más? Digo, porque se venía hablando después de la primera vuelta de que muchos analizaban posibles escenarios, después apareció inmediatamente de los resultados este acuerdo, alianza, apoyo que recibió Milei por parte de la gente del PRO. Bueno, y mucho también se especulaba con eso, si le había jugado a favor, en contra. Bueno, ¿cómo está hoy ese panorama, ese escenario? Bueno, nosotros vemos una elección muy cerrada, no solo nuestra consultora, sino yo he visto las encuestas de colegas y le dan prácticamente lo mismo. Por ahí difiere alguno que en el triunfo de Milei o de Massa, pero la diferencia que plantean es de 3-4 puntos. No hay una encuesta que manifieste una diferencia mucho mayor. Por lo cual, esa poca diferencia en el domingo puede volcarse para un lado o para el otro. Que lo va a definir el indeciso, aquel que dijo que no iba a votar y quizás vaya, o algún acontecimiento que pase estas últimas semanas puede empujar a determinada persona a cambiar el voto. Por lo cual vemos un final muy abierto y muy cerrado, que ya no ha pasado balotaje de esta manera, ¿no? Muy competitivo. Y eso tiene que ver porque no hay una representación de la clase política que tenga una confianza plena en el elector. Hoy no vemos un liderazgo que emerja y que pueda conquistar a la mayoría de los electorados, ¿no? De un 50%. No lo vimos en las PASO, no lo vimos en las generales. Ahora va a pasar porque, bueno, es cara o seca, no hay mucho más. Pero bueno, es una gran demanda de la clase dirigente argentina que tiene que empezar a transitar otro camino totalmente distinto y de vinculación con los ciudadanos que tiene que ver con la resolución de problemas. Ahora, nosotros en la última encuesta, para seguir con la pregunta, preguntamos si quién podía llegar a resolver los problemas en la Argentina a futuro, a corto plazo y a mediano plazo. Sí. Si lo hicimos de esta manera, Massa radicales o Milei Pro. Dividimos, cambiemos. Lo pusimos, rompimos la alianza, cambiemos. Sí. La gente nos decía que Milei Pro era un binomio que podía dar mejores resultados. Esto lo hicimos la semana pasada, antes del debate. Sí. O sea que cayó bien. ¿Por qué? Porque toda esa unión es la que viene manifestando un fin de ciclo, que es el kirchnerismo, y una intención de cambio. Sí, pero también una ruptura, ¿no? Ya se mostraba apenas cuando todavía no se enfriaba la primera vuelta, ya estaba claro que había una ruptura en el PRO que cada vez se acentúa más. Sí, me parece que se rompió un tiempo antes ya con la designación de los candidatos, ¿no? Un tir y afloje. Yo lo dije en una entrevista hace mucho, están probando el saco y todavía no ganaron nada. Ellos habían pensado y cometieron el gran error de que esta elección ya la habían ganado. Por el deterioro del gobierno de Alberto Fernández y la bronca de la gente. Subestimaron al electorado y empezaron a pelearse entre ellos para ver quién iba a ocupar ese sillón. Y ahí fue todo el derrotero
que concluye en una elección que no fue para nada buena, ni en las PASO ni en la general. Entonces, fue una crónica, ¿cómo es el título del libro? Crónica de una muerte anunciada. Sí. Aníbal, y Macri de alguna manera se sí. sacó un socio medio incómodo que tenía, que era el radicalismo. Tal cual. Aníbal, ¿te gustó el debate? La verdad que no. ¿No? No me gustó desde el lado donde lo analizamos nosotros, que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Sí. Dar mensajes. Me parece que ninguno de los dos dio ningún tipo de mensaje a aquel ciudadano que está con dudas. Parece que fueron más trapitos al sol, chicanas y pase de facturas que contarnos a los argentinos el país que se viene. Y ahí me parece que estuvo el gran error. Creo que la gente, en vez de aclarar, se ve más confundida. Claro. No ayudó a poner luz en el panorama, sobre todo de los indecisos. Aníbal, ahora, sí. En cuanto al circo y demás, me gustó, porque bueno, uno también se reía por la contestación de uno. Se sintió que fue más debate que lo que pasó la primera vez, o las dos primeras veces. Exactamente. ¿No? Aníbal, ¿qué es lo que destacan como positivo o como negativo las personas que encuestan ustedes de cada uno de los candidatos? Ya sea de Milei o de Massa. Nosotros fuimos haciendo en el tiempo ese análisis con otros candidatos que ya hoy no participan. Por ejemplo, en encuestas anteriores sobre Massa, decía que le afectaba mucho más el pasado que ser el ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández. Lo vemos claramente porque a él le enoja cuando le nombran al kirchnerismo. Fíjate que en el debate él lo dijo varias veces: somos vos y yo, no es Cristina, ¿no? Y es más, cuando ganó, sino cuando fue que el más votos sacó en las generales, subió al escenario solo. Está dando mensajes porque hay algo que le incomoda. Claro. De alguna manera, los vaivenes que ha tenido en la política le están pasando una factura. Que Milei se lo recalcaba diciéndole mentiroso y lo llevaba a ese terreno del pasado. ¿No? Porque bueno, estas situaciones las tienen todo el que hace una encuesta, lo tiene, o sea, los equipos técnicos también tenían estos datos. Sí. Y a Milei le juega en contra la inexperiencia, que también se lo vio, y Massa lo aprovechó cuando le preguntaba sobre la administración pública, y ahí un poco tambaleaba a Milei, porque no pertenece a la clase política, no pertenece al Estado, está incursionando hace muy poco, y está en la Cámara, en el Congreso, ¿no? Que no es lo mismo que estar en el Ejecutivo. Claro, el poco conocimiento de lo público, que es de lo que además se va a tener que hacer cargo en caso de que llegue a ser presidente, ¿no? Totalmente. Y ahí hay algún error de asesoramiento, porque si uno sabe los puntos débiles que tiene su candidato, tiene que tratar de solventarlos o cubrirlos con alguna fortaleza. Y a él le podría haber dicho, bueno, yo por eso me estoy formando una alianza con Cambiemos, que viene de gobernar no hace mucho. Entonces mostrar un poco, porque es la gran demanda que tiene la gente, como que lo ve solo, que no tiene equipo, y poder montar una estructura con gobernadores, intendentes, diputados, me parece que le hubiese servido mucho más decirlo. Claro. Y no lo está diciendo. ¿No? Tal cual. Aníbal... Esto es como un FODA, ¿no? Uno va armando fortalezas, debilidades y oportunidades. Sí. Una campaña. Aníbal, ¿qué panorama nos vamos a encontrar en estos días previos, ¿no? Digo, ¿cómo puede llegar a ser el mensaje? Ya estuvimos viendo algunos spots que son incluso más concretos, lo vimos en el debate, mensaje más directo, uno tal vez más duro, otro más apelando a lo emocional en el caso de Massa. De Milei vi uno que en realidad en estos días, debo decir, en las últimas horas no sé si realmente es oficial de él, pero apela a esto de la locura. No sé si se lo hizo su propio equipo o también fue parte de lo que se genera en las redes. No lo vi ese. Ahora voy a buscar por las redes. Sí, habla básicamente, y lo vi muy replicado incluso por él en sus redes, esto de hay que ser loco para, haciendo referencia un poco a lo que cuestionan de su personalidad, ¿no? Y decía, hay que ser un loco como para animarse a sacar al país adelante. Bueno, claro. ¿Cómo entendés vos que puede ser el mensaje en estos últimos días? También hay que tener en cuenta que el viernes ya tendremos veda, ¿no? Claro. Bueno, no, yo el mensaje que veo es
ya no los veo correrse mucho de lo que ya plantearon en su estrategia de campaña. Si bien Massa es evidente que cambió de equipo, entraron esta consultora brasilera y ha dado un vuelco, yo creo que ya no va a volver para atrás. Lo de Massa es la campaña del miedo y creo que va a seguir hasta el final, ¿no? Que es un poco lo que la gente está manifestando, que hablábamos recién. ¿Podrá gobernar Milei? O lo que va a hacer es contraproducente, lo podrá hacer. Muchas dudas genera en cuanto al dicho hacia el hecho. Yo creo que va a seguir golpeando ahí. Y Milei tiene que volver a la campaña de la bronca. Sí, que es lo que creo que le demanda a la gente, ¿no? Claro, porque la gente lo coloca ahí porque fue el que iba a sacar los viejos vicios de la política argentina, ¿no? Es todo lo que a cualquier ciudadano le molesta, ver que los políticos la pasan bárbaro cuando los demás la estamos pasando mal. Entonces, creo que volver a ese eje, y creo que el minuto final habló de eso, en el debate, centrándose en esa bronca. De acuerdo. Yo creo que van a ir por ahí. De acuerdo, sí, Aníbal, de acuerdo a los datos y con esto cierro porque ya se termina el bloque y bueno, desde ya te agradecemos tu aporte como siempre. De acuerdo a los datos que hay, en esto tenemos un escenario bastante parejito. ¿Cómo va a ser el escrutinio? Lo digo por la gente que trabaja en los medios y también por ustedes, porque ¿vos entendés que puede haber resultados a partir de las 9 de la noche que definan o va a haber una cuestión de esperar el minuto a minuto para ir viendo cómo se dan los porcentajes? No, esto va a ser minuto a minuto. Igual, los equipos que tienen fiscales generales van a ir tirando alguna tendencia y lo vamos a ir viendo en las caras, ¿no? Cuando van llegando a los búnkeres, ahí te vas dando cuenta cómo viene la cosa. Sí. Después va a haber un montón de falsos datos, de bocas de urna y demás. Pero yo creo que va a ser minuto a minuto porque cualquier pequeña diferencia puede hacer ganador a uno o al otro. Y esto va a ser lindo porque uno va con un partido de fútbol, a ver cuándo empata, a ver cuándo lo pasa. La otra vez fue aburrido porque te largaron los datos y ya no había movilidad. Sí, ya no había mucho más para decir. Sí. Además. Bueno, Aníbal, como siempre, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y para cuando guste. Bueno, estaremos en contacto seguramente. Aníbal Urios, de DS Consultora, licenciado en Ciencias Políticas, hablando con nosotros y haciendo este análisis en este tramo final de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo fin de semana. Nos tenemos que ir a la pausa. Enseguida regresamos. Estamos en Chat Político. No se vayan. Volvimos, aquí estamos en Chat Político, recuerden, el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, y si quieren volver a ver el programa, www.unidiversidad.com.ar. Dijimos, esta semana es muy intensa en cuanto a lo político, hemos tenido un año muy cargado, lo vamos a hablar con Liliana Díez, que es politóloga de la Red de Politólogas de Mendoza, a quien tenemos también en comunicación a través de una videollamada y a quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, gracias de vuelta por invitarnos. No, por supuesto, obviamente que nos interesa la postura que tienen ustedes a través de la red y por supuesto también el análisis que vas a hacer vos de esta semana, de cómo puede digamos, marcar, vamos a decir, a esos votantes que tal vez están todavía con necesidad de decidir qué van a hacer y sobre todo entender un poco lo que ha sucedido en estos últimos días. A partir de el debate, ¿no? ¿Cómo analizaron ustedes el debate? Bueno, en primer lugar, siempre estamos de acuerdo con el debate, que exista, es importante, como en algún momento comentamos, es un show televisivo, pero al margen de eso, es muy importante que los candidatos puedan estar en un espacio exclusivamente para presentar sus propuestas, para poder hacerse preguntas entre ellos y contestar, porque es un espacio en el que la ciudadanía puede verlo de pleno al candidato y no en un recorte de tal vez un medio de comunicación o una red social, que es lo más habitual. Así que bueno, en ese sentido es un elemento interesante y de información sobre todo.
Bueno, el objetivo es ese, ¿no, Lili? Pero ustedes entendieron ahí en la red que hubo espacio para las propuestas porque hubo mucha chicana también, ¿no? Es que sí, justamente es la parte que nosotros decimos, bueno, es un poco de show televisivo y Sí. tiene que existir ese elemento, ¿no? De hecho, creo que lo charlamos en algún momento con el otro debate, ¿no? Que tienen puntos de rating elevadísimos. Sí, totalmente. Esto hace, justamente también la chicana viene a tener una función que también pone al candidato en su rol de responder, en su rol de, Sí. bueno, cómo reacciona, porque la política en parte es, aparte de tomar decisiones, es conflicto. Entonces, poder ver cómo tu candidato o la persona con la que, o los dos candidatos, si sos una votante o un votante indeciso, cómo reacciona ante el conflicto, ante la tirantez del diálogo político, es interesante también, ¿no? Si puede responder a eso, si es evasivo, si se pone nervioso. Uh-huh. Así que en ese sentido tiene también una función, aparte de lo que es show televisivo, que a todos nos gusta por ahí mirar, coincidimos en que este debate se sintió un poco la ausencia de Bregman, porque cayó un poco el nivel en términos de contenido político de esa famosa chicana que le llaman, ¿no? Uh-huh. Que tirarse con archivos, carpetazos y demás. Un poco por ahí Miriam Bregman lo que hacía, o lo que hizo en el debate anterior, fue ponerle un poco de contenido político, y entonces en ese sentido a quienes nos gusta mirar y analizar el contenido, la propuesta concreta, y un poco en eso faltó. De hecho, ambos candidatos tuvieron su oportunidad de dialogar respecto al tema del feminismo, género y diversidades, y nos pareció que en eso fue muy escaso todo lo que se dijo. Sí. Sin embargo, claramente Massa tiene una postura un poco más firme con respecto al tema, si bien para nosotras es insuficiente. Creo que por lo menos admitir que hay disparidad salarial entre géneros es una postura real, concreta, un diagnóstico de problema que tiene que ser resuelto, y que nosotras justamente, que nos conformamos en red de politólogas, lo hemos hecho porque sí sentimos que hay disparidad de género. Entonces, en ese sentido nos pareció que faltó, pero sin embargo hubo un candidato que por lo menos plantó bandera en eso, ¿no? Bueno, Milei lo negó, cosa sí. que a nosotras nos chocó muchísimo, eso, Uh-huh. la verdad que nos pareció, bueno, nos pareció fuerte ver que si uno de los candidatos ya parte con un diagnóstico falso, y estamos en problemas, porque hasta ahora lo que veníamos pensando nosotras era que en términos políticos la ciudadanía estaba como compartiendo un diagnóstico. Uh-huh. Todos y todas sabemos que hay muchas cosas que están mal, que hay grandes crisis, que falta hacer un montón, que poco se ha avanzado en otros tantos, sea economía, salud, educación, seguridad, etcétera. Pero creíamos o sentíamos que compartíamos el diagnóstico, y que la diferencia fundamental estaba en la decisión política que considerás que va a resolver esa problemática. Sin embargo, en este último debate ya partimos como de pensar y ver que no estamos de acuerdo en ese diagnóstico. Liliana, sin duda estamos atravesando una situación económica muy complicada en la Argentina. Hoy uno de los candidatos es nada más y nada menos que el actual ministro de Economía. ¿Cómo entendés que le puede afectar a Massa este desempeño como ministro, y además con una economía muy difícil y con los recientes datos de la inflación? ¿Puede sortear eso en el electorado? ¿Qué tanta importancia le damos? Hasta ahora lo ha venido haciendo, y también hay una manifestación importante de las personas que no lo votaron. Si bien en la general sacó un buen porcentaje de votos, también sacó muchos votos otros candidatos. O sea, el total de la masa de votantes de los demás candidatos, incluido Milei, es un porcentaje importante de votos. Sí. Entonces me parece que los problemas económicos que no está pudiendo resolver el propio ministro de Economía ya le viene dando un mensaje hace rato. Uh-huh. Pero para
para lo que es una segunda vuelta, como en este caso, donde solamente hay 3 opciones, o si querés 4, no ir a votar, el voto en blanco, votar a Milei, votar a Massa, a mí me parece que mucho electorado está mirando, de hecho los puntos de rating del debate lo demuestran, que hay 2 posturas antagónicas. En política es importante entender y comprender que no hay blancos negros, no es blanco-negro, sino que hay un montón de grises para analizar y todos son racionales y lícito pensarlo, ¿no? Como esto que estás planteando muy bien, que es, bueno, Milei no me parece una persona estable, no estoy de acuerdo con su diagnóstico, no estoy de acuerdo con las medidas radicalizadas que propone. Sí. Sin embargo, el otro candidato no le creo porque no está pudiendo resolver los problemas ahora, que es ministro, ¿por qué voy a creerle después? Entonces, ambos razonamientos son compatibles, son correctos, para decirlo, ¿no? Tal cual. Sin embargo, el debate a mí me parece, o a nosotras nos pareció que con todas las falencias que puede haber tenido en términos de contenido, sí dejó en claro que Milei pudo expresar que sí propone eliminar el Banco Central, sí propone dolarizar la economía, y lo más importante, que a nosotros lo que más nos preocupa es la resolución de la vida nuestra en el libre mercado, de cualquier aspecto que vos te imagines. Sí. Entonces, entre 2 proyectos, uno que apunta a la minimización del Estado y la otra postura, que con todos los errores sostiene un Estado, a nosotras como sujeto de derecho o a la ciudadanía en general, te pone en una posición de exigibilidad de derechos. Y si no hay Estado, ¿a quién le vas a ir a exigir? Esa es, digamos, la mirada que nosotras tenemos, sobre todo porque no vamos a negar que venimos desde las ciencias del Estado. Entonces, claro. Si bien hay politólogos y politólogas que por ahí pueden ver con otros criterios, por lo menos nosotras sí coincidimos en que el Estado es muy importante y es muy necesario para garantizar derechos, para tener un lugar a donde vos ir a exigir. El ejercicio de la ciudadanía no es un ejercicio pasivo, es un ejercicio activo. Mal que nos pese, porque muchos quisiéramos una vida ideal en donde uno no tuviera que hacer denuncias, no tuvieras que quejarte, que la cosa funcionara bien. Bueno, noticias de último momento no pasa en ningún lado del mundo. Entonces el ejercicio de la ciudadanía es activo y cada vez lo es más, porque mientras más se complejiza la sociedad, nuevas complicaciones, nuevas problemáticas y nuevas necesidades van surgiendo, que hace que nos juntemos y que exijamos al Estado. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que quedó muy claro en el debate, lo pudo expresar Milei después podemos hablar de las estrategias de coacheo y demás que llevaron a que él pueda terminar admitiendo que el Estado no tiene por qué meterse, por ejemplo, en el comercio internacional. Lo dejó muy bien asentado eso. Sí. Bueno, él lo ha manifestado cada vez que le han hecho una nota, ¿no? Que él habla de un Estado que no esté presente como sí tiene el concepto, el otro candidato, ¿no? Y es el modelo que hoy tenemos aquí en la Argentina. Liliana, a partir de los números, ¿cómo se han ido dando? ¿Quién entendés vos que ganó más votos? Porque estamos hablando de una alianza que hizo Milei con la gente del PRO, y en un primer momento muchos dijeron, bueno, a ver qué tanto le suma. Y evidentemente le ha sumado bastante. ¿Quién más sumó en este último tiempo? Eso no lo puedo, yo no me animo a decirte si hay alguno que sumó más. A mí me parece que va muy ajustado los números. Me parece que Milei, si bien ha sostenido en las generales, sostuvo su base de votos, puede aumentar ahora por las alianzas que hizo, pero también puede haber disminuido al votante original, porque, entre otras cosas, la alianza que él hace con Patricia Bullrich y con Macri... La hace con la casta de la que reniega. ¿Cómo? La termina haciendo con la casta de la que renegó mucho, ¿no? Exactamente, da por tierra una de las banderas
que enamoró a un electorado poco organizado e individual, pero que en masa sin juegos de palabras, pero que fue a votar pensando en esta situación de decir, bueno, le creo que hay que terminar con la casta porque lo que hablábamos la otra vez es, hay personas que encuentran una relación causal entre, digamos, la minimización del Estado, el discurso antipolítico y la resolución mágica de los problemas que tenemos, cosa que no termina siendo real, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo que pienso es que a pesar de ese supuesto equilibrio de balanza que yo no es que lo vea, sino que lo pensé como una posibilidad, nada más. Uh-huh. Es esto que te digo, ¿no? El votante desilusionado que dice, al final me resigno, hay que aguantarse a los políticos. Capaz que esa persona o no va a ir a votar, o lo va a votar igual, uh-huh, o va a votar en blanco, ¿no? Dudo que la mayoría de ese votante desilusionado vote a Massa, pero puede haber mucha gente que sí. Sí. Y por otro lado, la declaración de neutralidad de una parte de Juntos por el Cambio y de la izquierda también creería yo que no juega para Milei, pero tampoco juega para Massa, ¿no? Entonces, Lili, ya creo que sí. No, digo, me quedan los últimos minutos, pero no quería dejar de preguntarte cómo ves el panorama. Lo vamos a pintar de los dos lados, tanto Milei como Massa, en caso de que cada uno llegue a la presidencia, ¿no? ¿Cómo sería la gobernabilidad para Milei y cómo sería la gobernabilidad para Massa? Massa, que ha dicho además que quiere un gobierno de unidad, convocando a los mejores de los diferentes partidos políticos o frentes políticos, y con un Milei que se ha mostrado más cercano nada más que a la gente del PRO. ¿Cómo entendés que pueden llegar a gobernar en caso de que cada uno llegue a ser presidente? Primero que nada, dependiendo de las medidas que vayan a tomar. Milei, si gana como presidente, no tiene muchos gobernadores adeptos, por lo menos no en su plan de gobierno. Sí. Entonces, en un eventual caso de, por ejemplo, eliminar o implementar definitivamente el sistema de voucher educativo, sí, metiéndose en temáticas propias de las provincias, yo creo que puede tener problemas en eso. Sí. Pero también creo que puede sorprender un poco la correlación de fuerzas sociales, ¿no? Que haya mucha gente que, si Milei ganara, ¿no? Sí. Le diera una oportunidad, es decir, pasó en la primera gestión de Menem, pasó en la primera gestión de primeros años de Macri, tarifazos, inflación, devaluaciones, etcétera, y bueno, no había, bueno, vamos a esperar. Claro. No había una salida masiva a la calle. Puede ser que a Milei le pase si es moderado en las medidas que tiene pensado tomar. Uh-huh. Sin embargo, si desde el arranque empieza privatizando las empresas que hoy, como Aerolíneas Argentinas, YPF, uh-huh, que más allá de que uno pueda tener críticas de cómo funciona, nosotras, como te decía recién, pensamos que el Estado tenemos que arreglarlo, no desaparecerlo. Claro. ¿Y en el caso de Massa? Y en el caso de Massa creo que va a ser un escenario igualmente conflictivo, no creo que se vaya a bajar la inflación de un día para el otro, ni mucho menos, pero va a tener un esquema de calma. ¿En qué sentido de calma? Por ese consenso que pretende lograr, ¿no? Exactamente. Primero que nada, sería, como me preguntaban nos preguntaban a todos el otro día en una radio, no sabemos si le creemos, si va a poder o no. Hoy lo plantea y un esquema de unidad nacional, y para mí y para nosotras es el esquema que es bueno, que es necesario. Y Milei plantea terminar, aniquilar, bueno, las frases que ya hemos escuchado que usa. Entonces, sí, entre esos dos casos me quedo 100 veces con la unidad nacional. Entonces, si gana, y va a seguir una inestabilidad económica, van a seguir habiendo problemas, va a seguir habiendo crisis y demás, pero me parece que si logra estos consensos políticos necesarios, va a tener un buen campo de juego. Claro. Después está la configuración del poder político. Si a Massa le va
bien en los primeros años o meses o años de gestión, de gobierno. y me refiero al año y medio, el armado político va a estar encolumnado. Claro. Ahora, si le va muy mal, viste cómo funciona, ¿no? Sí. Los actores políticos ven una pista para despegar y, bueno, empezar a hacer su propio juego político. Sin duda. Lili, muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande para vos y para tus colegas. Liliana Díez, politóloga, integrante de la red de politólogas de Mendoza, hablando con nosotros, haciendo el análisis de este panorama que hoy estamos viviendo los argentinos y argentinas a nada de lo que va a ser la definición electoral del nuevo presidente de nuestro país. Nos tenemos que ir a la pausa, enseguida volvemos, estamos en el 30 de la TDA, no se mueva. Bueno, estamos en el último bloque de esta edición de Chat Político aquí en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Estuvimos hablando mucho en los dos primeros bloques, digamos con invitados, más allá obviamente de la apertura del programa, de lo político de esta semana, ¿no? Pensando en que se viene la elección presidencial. Pero nos parecía también interesante convocar a parte de los sectores que son los que generan el desarrollo económico, que son parte de también el desarrollo productivo de nuestra provincia y también que representan, por supuesto, al sector empresarial a nivel nacional, porque sin duda también plantan una postura y tienen una necesidad frente a lo que puede ser la decisión política que vamos a tomar los argentinos el próximo fin de semana. Vamos a hablar con Rubén Palau, que es presidente de la Delegación Mendoza de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rubén? Bienvenido. ¿Cómo te va, Claudia? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación. No, está bien, faltaba más. Bueno, sin duda queríamos saber un poco cómo está la situación de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país en estos tiempos en los cuales hay una crisis económica de la cual no logramos salir, ¿no? En este gobierno de Alberto Fernández hemos tenido distintos ministros de Economía, hoy uno es candidato a presidente. ¿Cómo es el panorama? El panorama te puedo poner en contexto. Sí. El panorama de las pymes y de las MIPYMES, porque sí, también pertenecemos a ese grupo, en la cual están establecidas también ciertas cooperativas, cooperativas y las economías sociales también. Es bastante difícil, dadas las circunstancias, dada la crisis, pero hay una crisis que es entre paréntesis. ¿Por qué? Porque se sigue produciendo. Sí. Y a grande escala. Sí, de hecho, permítame decir esto, ¿no? Desde el gobierno y desde algunos sectores específicos del gobierno, desde desarrollo productivo, hablan de un crecimiento que por ahí no lo palpamos todos. Por supuesto, ese es el tema. Ese es el problema que hay. Que los sueldos, como las pymes vivimos del mercado interno, los sueldos no reflejan la realidad de ese crecimiento industrial que se está realizando. ¿Y por qué? Y porque necesitan, ese mercado interno necesita que sus trabajadores alcancen niveles asalariados grandes, altos, comparado a lo que se está viviendo, sí, comparado a lo que se está pagando. Claro. Entonces, hay esa dicotomía, esas contradicciones. ¿Cómo puede ser que hay una crisis prácticamente que la ven ciertos sectores de niveles medios bajos que tienen salarios, que tienen trabajo, perdón, y que tienen hasta 2 trabajos y siguen en crisis? Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de una forma u otra salvaguardar. Por supuesto que toda esa crisis que estamos hablando, como te dije recién, Claudia, entre paréntesis, hay un tema que es inflacionario, que eso le pega sí, a cualquiera. A las pymes también nos pega. Sí. ¿Y por qué nos pega? Porque vivimos de un mercado interno que ese asalariado no llega a cubrir. Sí. Bien. Y para nutrirnos de una materia prima que por ahí viene de afuera, es difícil llegar. Sí. A pesar de que el dólar hay uno legal y otro ilegal. Y además los diferenciales que ha implementado el gobierno también. Por supuesto. Pero no obstante, seguimos trabajando y seguimos vendiendo. Fíjense que, por ejemplo, te doy un ejemplo, te puedo tirar muchos más.
el previaje dado en distintos lugares del país un dinamismo del turismo enorme. Sí. Pero ese dinamismo y ese turismo muchas veces, o en la mayor parte de los lugares, está, como le llaman, en negro. Entonces esto lo tenemos que también blanquear. Como por ejemplo los servicios, la informalidad que todo este turismo tenemos, los servicios que también están de una forma u otra en negro, como dicen vulgarmente, Sí. tiene que haber una ley que establezca que volver otra vez a reincorporar todo ese tipo de, no solo de gente que está en negro, porque el país vive de una forma u otra en informalidad, en un 50%. Se habla mucho de la economía en negro, ¿no? Se habla, no, hay una economía. Existe. Y que tenemos que saltar a decir que esta economía es informal. Entonces tenemos que la obligación de empezar a hablar de esa economía para blanquearla. Bueno, señores, ¿cómo la podemos blanquear? Y tenemos que buscar métodos alternativos, más allá que los gobiernos nos dan posibilidades o les dan posibilidades de distinto tipo como para empezar a blanquear, como está dando Massa, Sí. que nos parece estupenda. ¿Alcanza? No, no alcanza con eso, falta mucho más. Y faltan leyes en las cuales integremos nuestros asalariados a la parte formal, porque no podemos seguir pagando lo que pagamos como una cualquier empresa multinacional o cualquier grupo económico. Los famosos impuestos diferenciales para según los sectores. Necesitamos impuestos diferenciados, bien diferenciados, como cualquiera. Para eso necesitamos un Estado presente. Y una reforma impositiva de la que se habla mucho, se promete mucho y se aplica poco. Y no se aplica nada prácticamente. La palabra esa que decimos siempre es que las pymes estamos en boca de todo y en manos de nadie, bueno, se da siempre. Creemos que hay una forma, ahora que vienen las elecciones y viene el balotaje, hay una forma de un candidato que nos puede dar todo eso. ¿Cuál es el candidato? No, decimos que es Massa. ¿Y por qué votamos en Massa? Porque defendemos nuestras propias fuentes de trabajo. Yo voy a citar, usted me decía que había también una especie de llamado en el caso de la provincia de Mendoza. Yo voy a citar un poco esto que es el urgente llamado en defensa de la industria nacional que ha hecho la CAME, ¿sí?, a nivel nacional y que nuclea a las medianas empresas. Tiene que ver con eso, porque entienden que el modelo de Massa protege la industria nacional, no el modelo de Milei, porque habla de una apertura que evidentemente comprometería a la industria nacional. Por supuesto, Claudia. Y acá hay que diferenciar bien las cosas. ¿Cuál es un modelo y cuál es otro? Sí. Que son totalmente contrapuestos. Sí, son dos modelos distintos. Totalmente distintos. Uno que establece que una industria nacional, establece de una forma de gobierno para el mercado interno, establece el desarrollo económico de las distintas unidades regionales que tiene el país, desarrollo en la cual las pymes podemos llegar a avanzar y hasta exportar de la mano de un gobierno, de un Estado presente. Esto es fundamental. Claro. Ahora, del otro lado, ¿cómo es que dicen vemos el abismo o vamos al abismo? Al precipicio. Y yo creo que vamos mucho más. Esto ya lo vivimos antiguamente, con la libre importación, con el libre juego de la oferta y de la demanda y sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, cerraron 23.000 pymes y quedaron más de 300.000 empleados en la calle. Y volver otra vez a recuperar todo eso es muy difícil. Estaba mirando, haciendo referencia un poco a lo que dice, perdón que lo interrumpa Rubén, entre el 2016 y 2019, esta caída de las pequeñas y medianas empresas, que usted lo acaba de decir, fueron más de 23.000. Sí, totalmente. Generaron la pérdida de 200.000 puestos de trabajo. No hubo retorno a eso, porque uno incluso ve las estadísticas que maneja la CAME, por ejemplo, y hablan de que se ha ido dando un proceso lentísimo, pero nunca se logró recuperar esa cantidad. Totalmente, totalmente. Y no solo en nosotros, en la ciencia, en la tecnología también. Científicos y todos emigraron. Señores, hemos hecho el ARSAP, no es como no dicen, no es poca cosa. Es un montón. Es un montonazo. Y esto para más todavía. ¿Que nos falta? Por supuesto que nos falta. Pero primero es lo nuestro. Voy a mencionar una cosa así como es que decía este economista Aldo Ferrer, y acá me voy a tener que poner de pie para mi punto de vista ideológico, ¿no?
primero lo nuestro y el excedente se exporta, ¿no? Una vuelta le comenté, una vuelta lo trajimos desde APYME a Aldo Ferrer y me dice, sí, pero ese libro ya quedó en la historia, Palau, me decía. ¿Por qué? Y porque tenemos que generar divisa, el mundo entero ha cambiado y es tan dinámico que cambia permanentemente. Así que tenemos que empezar las pymes, ver cómo y de qué forma podemos llegar a exportar. Pero para eso necesitamos un Estado presente, ¿de acuerdo, sí, Claudia? Si no hay un Estado presente, no se puede hacer nada, pero primero tenemos que ir al consumo de nuestra población, de todos nosotros, de todos aquellos que tienen dificultades. Hay dificultades enormes todavía tenemos, sí, más allá de la educación, más allá de la salud, más allá de la vivienda de la gente, necesitamos gente. Hay planes para salir, y Massa lo viene reiterando continuamente. Muchos hablan del plan Platita, que del plan Platita... Y peyorativamente. Muy peyorativos, son muy peyorativos. Bueno, yo les quiero decir a ellos de que si seguimos con el plan Platita, como dicen ellos, vamos a seguir emitiendo y generando moneda corriente y la inflación va a ser igual. Yo les quiero decir de que hay gente, hay grandes grupos económicos que son los formadores de precios, que ahí tenemos que ir. Ahí tenemos que controlar. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se habla de que mucho de la inflación que hoy estamos sufriendo los argentinos y argentinas también tienen que ver con eso, ¿no? Porque se habla mucho de las medidas que puede tomar un gobierno, pero no se habla de la especulación que tienen las grandes firmas, que son los que nos forman el precio de, por ejemplo, se me ocurre pensar en estos días, la yerba mate, que tuvo un aumento impresionante, el café, bueno, el café estamos hablando de productos que el arroz, alimento fundamental, alimento esencial hablar de harina para las clases bajas, fundamental. Resulta que la emisión monetaria de septiembre a septiembre de este año fue del 64%, mientras que el arroz aumentó más del 220%. Entonces no hay relación de aquel economista ortodoxo liberal que me dice, y mirá, la emisión monetaria fue de tanto, ¿cómo no va a haber tanta inflación? Sí, la culpa siempre la tiene la emisión, pero no la especulación. Exacto. En estos tiempos. En estos tiempos la especulación parece que no existe. Y sí, lamentablemente, señores, tenemos que decir que sí existe y necesitamos un Estado que controle, pero que controle. Porque cuando hablamos de controlar, resulta que se nos va una barbaridad de recursos por el río Paraná, porque no lo controlamos, por el canal de Magdalena y demás, no somos capaces de controlarlo, y ahí está el caso como por ejemplo de Vicentín. Vicentín es el fiel reflejo de la barbarie de un grupo económico que lo que puede llegar a ser. El fiel reflejo. Total, y yo me acuerdo que acá en Mendoza salían a defender con la banderita de la Argentina a Vicentín. Vicentín no se expropia, Vicentín es privado. Y resulta siendo Vicentín fue el mayor ejemplo en América Latina de lo que es una estafa, prácticamente. Porque por ahí salía los granos y toda la especulación de prácticamente por el río Paraná y por Vicentín, de lo que es los granos en Argentina, en nuestro país. Rubén, bueno, hay que decir que el tiempo siempre es tirano en la televisión, pero no queríamos dejar de saber cómo es el panorama, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que se habla mucho de que la pequeña y mediana empresa es hoy el gran generador de trabajo. Más allá también volviendo a lo mismo se perdieron muchas empresas, hay un proceso de recuperación que se viene dando que tal vez no lo vemos, pero es real que son los que generan. Más allá incluso de esas grandes firmas que también tienen muchos empleados, pero digamos que los que mueven ese motorcito y que también generan desarrollo productivo, que además se queda mucho acá, eso lo debemos decir, tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. Válido lo que dice usted, esto del control, porque sin control no hay nada que mejore, y además este gran desafío que tiene el que gobierne de aquí en más, que es hacer una reforma para que podamos estar todos en blanco y tener una economía en regla como corresponde, o lo más en regla que se pueda, ¿no? Sí, por supuesto, esto es fundamental, pero diferenciarnos de estos grupos y de estas grandes empresas. No sé de qué forma, si a través de empleados, de facturación, eso lo tenemos que ver, porque hasta pymes, hasta grupos económicos se consideraban pymes, les digo. Entonces tenemos que charlar y ponerlos, primero tenemos que hablar en una gran mesa social en la cual estemos todos y ponernos todos de acuerdo.
este es el consenso que necesitamos. Sí. Este es el consenso y los convenios que necesitamos. No siempre con los grandes, no. Buscar todos los consensos habidos y por haber en las distintas clases sociales, empresariales, eclesiásticas, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo hicieron grandes países que hoy en día admiramos. Entonces, ponerlo los de abajo en el mismo escalón que cualquier grupo económico, que cualquier gobernador o político. Esto hace a la razón de un país para salir adelante. Rubén, muchísimas gracias. Ha sido realmente una linda charla la que hemos tenido con usted. Seguramente lo volveremos a convocar porque nos interesa saber cómo está el sector y qué mejor que tenerlo acá en el estudio para poder hablar sobre la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Así es que será hasta cualquier momento. Claudia, gracias y que tengan ustedes muy buenas tardes. Y que se logre lo que se pretende desde la Asamblea. Rubén Palau, presidente de la Delegación Mendoza de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas. Con esto nosotros nos estamos despidiendo de esta edición de Chat Político. Esperamos que les haya gustado el programa. Si lo quieren volver a ver, ya saben, en nuestro canal de YouTube nos buscan como Unidiversidad. Será hasta la próxima. Muchas gracias.